Oye, gracias por la invitación, por estar en este debate muy interesante, muy honrado por la convocatoria, ¿no?, relacionada con nuestra Armada Nacional y con nuestras Fuerzas Armadas en retiro y de Carabineros. En fin, me siento muy cómodo. Ahora, yo había pensado titular este debate como, digamos, la destrucción de Chile el 2019, ¿no? Causa, efecto, etcétera. Pero resolví presentar otro título que me parece más realista, más adecuado a nuestra situación. Empezó. Chile tiene que Oye, elegir. le voy a decir a la Paulina que le ventila la vajilla. Un Que segundito voy a ventila la silenciar. vajilla para darle un poco de plata. Ya, listo, Gonzalo, silencié. Ya, eh, yo creo que en Chile estamos frente a una disyuntiva realmente muy importante, una alternativa para el país que es de vida o muerte, ¿no? Nos enfrentamos a una decisión muy grave, cuál es la de elegir entre los hechos que sucedieron en dos fechas, o el 11 de septiembre de 1973 o el 18 de octubre del año 2019. Obviamente no se trata de repetir el 11 de septiembre, pero sí de hacerlo respetar como condición para no recaer en un estallido de violencia del cual este año hemos estado conmemorando el sexto aniversario, ¿no? Esa es mi tesis, ¿no? Si nosotros no nos preocupamos de hacer respetar lo que significó el 11 de septiembre de 1973, vamos derecho a repetir el 19 de octubre del año 2019, ¿no? Esa es la tesis de mi trabajo hoy día y en la cual quiero pormenorizar y sobre todo quiero debatir, quiero oír las opiniones de quienes me escuchan ahora para enriquecerla, rectificarla, qué sé yo, o profundizarla, ¿no? El año 2019, el 19 de octubre, todos sabemos lo que ocurrió. Comenzó un estallido de violencia, que se llamó eufemísticamente estallido social, pero la verdad es que fue desde el primer momento de una violencia inusitada, que en poco tiempo, en pocos días, arrasó con buena parte del país. Recordemos más o menos un tercio de la red del metro de Santiago, del ferrocarril subterráneo, ¿no?, arruinada. Recordemos las iglesias saqueadas, incendiadas, los comercios, los grandes comercios, supermercados, tiendas de departamento o comercios medianos y comercios pequeños. No hubo ni uno que se haya salvado, no fueron todos objeto de una encarnizada violencia. La toma de calles, de plazas, de lugares públicos, ¿no?, y la expulsión de ellos del ciudadano común y corriente. Los chilenos nos sentimos completamente indefensos frente a esta situación, y la verdad es que hubo momentos en que se creyó que podía pasar a consecuencias extraordinariamente graves y estuvo a punto de ser así. Esto partió, como todos sabemos, por una cosa mínima, ¿no? Que el precio del pasaje en metro subió 30 pesos y, o subió 10 pesos a 30, ¿no? Eso creo que era. Y con eso se produjo esta tremenda rebelión bajo el lema, después de todo, no son 30 pesos, son 30 años. O sea, desde el primer momento quedó claro que contra lo que contra lo que se lanzaba esta violencia no era un alza del precio del ferrocarril subterráneo, sino lo que habían sido los 30 años anteriores en la vida de nuestra patria. Para los que conocimos la historia anterior, ¿no?, y la vivimos, esos 30 años sin duda fueron años magníficos, ¿no? Y son considerados eh, con mucha razón como de los mejores años de nuestra historia, ¿no? Eh, entonces, y ahí estábamos en una situación como país realmente envidiable, ¿no? Éramos la cabeza de nuestro continente, después de haber estado en el último lugar, eh,
pasamos a la cabeza, ¿no? La pobreza había disminuido enormemente, la calidad de vida se había realmente, eh, digamos, multiplicado muchísimo. Pensar que la educación superior, por ejemplo, estaba ya al alcance de todos los jóvenes, ¿no? Cuando durante decenios, eh, iban a la universidad y a las instituciones de educación superior una parte mínima de las distintas generaciones, ¿no? Eso ya estaba solucionado. Y así sucesivamente, o sea, Chile estaba en otra, ¿no? Sin embargo, contra ese éxito se desarrolla y con realmente con mucha potencia este movimiento, y eso es lo que nos debe a nosotros preocupar, hacer cómo fue posible que en una situación de progreso como el que estábamos se haya producido un ataque tan violento, ¿no? Bueno, esto obviamente no sucede de la noche a la mañana, no es generación espontánea, ni mucho menos, ¿no? Es un proceso que se viene desarrollando desde largo tiempo atrás, ¿no? A mi juicio, hemos de remontarnos nosotros al momento en que termina el gobierno militar y comienzan los gobiernos civiles. Los gobiernos civiles, todos, y van a ser todos, ¿no? De Patricio Elwin, de Eduardo Frei Ruiz Tagle, de Ricardo Lago, de eh, Bachelet, de Sebastián Piñera, cada uno de estos dos últimos en dos oportunidades, ¿no? Van a tener un signo común, con mayor o menor acentuación, pero un signo común. El plantearse como lo contrario al gobierno militar, el repudio al gobierno militar, el repudio al pronunciamiento militar y al gobierno de los 17 años desde 1973 a 1990, ¿no? Eh, pero hay una circunstancia que llama mucho la atención, porque a pesar de ese repudio muy marcado en algunos más en unos que en otros, pero en fin, en todos presentes, todos asumen las políticas del gobierno militar, ¿no? Y las ponen en práctica. Es una cosa muy curiosa. Yo me acuerdo cuando asumió Patricio Elwin, uno esperaba que vinieran algunas medidas socialistas y estatistas del antiguo cuño, y sin embargo no vino ni una, ¿no? Al contrario, el ministro de Hacienda de Patricio Elwin, que fue Alejandro Foxley, fue tal vez la única figura de todo este complejo que asciende al poder en 1990 que va a reconocer la herencia del gobierno militar, ¿no? Y se la va a agradecer, ¿no? Pero el resto es una aversión al gobierno militar, pero sin embargo una aplicación sin restricciones de las políticas de ese gobierno. Entonces se produce una contradicción muy severa, ¿no? Que va a ir poco a poco agrandándose hasta llegar el momento en que van a enfrentarse estas dos posiciones. O estás con el gobierno militar y estás, por lo tanto, con sus políticas, o estás contra el gobierno militar y estás, por lo tanto, contra sus políticas. No se puede estar en una posición intermedia. Y a ese punto se llegó por la vía de una cierta juventud, ¿no? Que empieza digamos, a desarrollarse precisamente cuando ascienden los gobiernos civiles, especialmente en el gobierno de Ricardo Lago. Recordemos algunos sucesos del año 2011, los pingüinos, etcétera, que ya empieza una rebelión de esa juventud precisamente porque no está contenta con esta contradicción y pide entonces esta juventud se forma en el seno de los partidos políticos tradicionales de izquierda que ahora forman la llamada concertación, pero no admiten esta contradicción y van formando su propio grupo hasta que al final se separan y dan origen a una serie de partidos que aglutinados se denominan del Frente Amplio, ¿no? Esos son los que comienzan eh, con esta violencia. Han empezado mucho antes con las manifestaciones, pero es la continuación de su movimiento lo que va a producir el estallido del 19 de octubre del año 2019, ¿no? Pero ahí se produce también entonces cuando viene el estallido, viene
la parálisis de los partidos que habían estado en los gobiernos civiles desde 1990, ¿no? Porque lo lógico es que ellos hubieran salido a defender las políticas, que habían sido las políticas de ellos, ¿no? De Lagos, de Frei, de Piñera, de la misma Bachelet, de Elwin, ¿no? Seguían las mismas políticas del gobierno militar, pero ahí se les presenta esta contradicción, ¿no? Eh, Ellos ven que si defienden esas políticas van a tener que defender el gobierno militar. Y eso no lo pueden hacer, pero tampoco van a atacar las políticas. Entonces quedan en una situación intermedia, ¿no? Extraordinariamente incómoda e inútil, ¿no? Van a pasar a ser comparsas del mundo político que en este momento toma otra dirección. ¿Cuál es la dirección que le va proporcionando este conglomerado que se llama el Frente Amplio, ¿no? Eh, hay algunos dentro de los partidos de la izquierda tradicional, ¿no? Socialista, el PPD, qué sé yo, el Partido Radical, que incluso, bueno, asumen esta contradicción y la resuelven juntándose con la gente del Frente Amplio y yendo a la calle a participar en todos estos actos de violencia. La situación es grave porque el presidente de la República en ese momento, Sebastián Piñera, queda de alguna manera entre dos fuegos, ¿no? Él, como todos sabemos, fue muy contrario al gobierno militar, muy crítico del gobierno militar, sin embargo, gran partidario de sus políticas, queda ahí en una situación realmente muy, muy débil. Eh, Recordemos, fíjese, bueno, perdónenme el paréntesis que hago en este momento, en que para recordar cómo los partidos que habían brotado del seno del gobierno militar, como el Partido de Renovación Nacional, como la UDI, se han girado, ¿no? Y en un momento dado han pasado incluso a la vereda del frente y están entre aquellos otros partidos que rechazan, digamos, el gobierno militar y rechazan el pronunciamiento, etcétera. Entonces ellos quedan en ese saco y con los mismos problemas. ¿Cómo actúo contra el estallido cuando eso puede significar una defensa del gobierno militar? Y por eso la respuesta extraordinariamente tibia de Sebastián Piñera. No lo vayan a acusar de violar los derechos humanos de los manifestantes, ¿no? Y por eso no vacila incluso en maniatar a la policía y en, digamos, dificultar su trabajo de contención de la violencia, ¿no? La policía se la juega, ¿no? Y se la juega muy a fondo hasta el punto de que termina con más de 5.000 heridos en sus filas, ¿no? A ella le debemos lo poco de orden y paz que logró rescatarse en esos momentos. Pero incluso Piñera, para salvarse de la caída, entrega la Constitución, ¿no? Llega a ese acuerdo tan famoso que al final no detiene la violencia. Eh, las cosas iban a seguir igual, pero ahí es cuando se produce este fenómeno que, digamos, le permite al país salir, digamos, airoso de esta prueba, cuál es la pandemia, ¿no? Si no hubiera sido por la pandemia, realmente yo no sé en qué hubiéramos terminado, pero nada bueno. O sea, el país no tenía defensa en ese momento, ¿no? No podía defenderse porque había, de algún modo, abominado de su pasado, ¿no? Eh, y al abominar de su pasado, había, por ejemplo, revalidado la figura de Salvador Allende. Recordemos que esos políticos que manejan el país desde 1990 habían autorizado la construcción del monumento a Salvador Allende y entre ellos estaba Sebastián Piñera, que como senador votó favorablemente a la erección de ese monumento. Y, y entonces la situación para ellos era realmente muy, muy dramática. La pandemia apaciguó,
este fenómeno impidió las movilizaciones, impidió la violencia, ¿no? Tranquilizó al país, produjo otros problemas, pero en fin, el respecto de este fue una solución providencial, pero no perdamos de vista que como solución es muy aparente. Esto apacigua el fenómeno, pero no lo elimina, ni mucho menos, ¿no? Las causas siguen estando plenamente vigentes. Entonces, bueno, ahí viene el desenlace en medio de la pandemia, cómo salir de esto, ¿no? Ya también nos acordamos, vienen las elecciones presidenciales, que las gana este grupo, el grupo del Frente Amplio, ¿no? Que a pesar del apaciguamiento de la violencia, sin embargo, sigue con un ímpetu suficiente como para alcanzar la presidencia de la República. Esta presidencia que está terminando en estos los días que corren realmente ha dejado un recuerdo muy, muy negativo, ¿no? No hay realmente eh, mucha barra para este gobierno ni nada que se le parezca, ¿no? Su fracaso frente a la delincuencia, frente a la corrupción, frente al decrecimiento económico, etcétera, frente a la inmigración, realmente ha sido muy patente y lo ha, digamos, advertido casi todo el país. Y por eso es que estamos enfrentados a estas elecciones con la posibilidad cierta de que sea un candidato de la oposición quien triunfe, ¿no? Pero ¿significa eso que esto se va a acabar, que este problema no tiene más que, más que hablar, que ya solucionamos el tema? No, todo lo contrario. Y bien al contrario, ¿no? La situación en que este gobierno va a dejar el país va a ser el caldo de cultivo en el cual se pueden desarrollar nuevos movimientos como el del 19 de octubre, ¿no? Eh, Encontrar motivos para rebelarse y exigir, qué sé yo, más igualdad, mejor calidad de vida, etcétera, ¿no? Yo creo que es cuestión de poco tiempo, después de las elecciones de noviembre, para que tengamos de nuevo un estallido, ¿no? Tal vez no tan violento como el anterior, pero sí. Al final puede ir creciendo y aún ser más violento, ¿no? Entonces, ¿cuál frente a esa posibilidad, ¿no? Que está abierta, que se validó, digamos, por el hecho de que se condena el pronunciamiento militar y no se condena el gobierno, el régimen marxista de Salvador Allende, ¿no? Se puede volver a repetir esa experiencia, ¿no? Eh, y volver a caer, digamos, en el peor de los desastres que hemos tenido, que fueron los de aquellos años, ¿no? ¿Cómo evitarlo? Digamos, advirtiéndole al gobierno de una vez por todas que con la política y con el poder no se juega, así como quedó claro en 1973, ¿no? Porque ese fue lo que produjo el pronunciamiento militar, el pésimo ejercicio del poder político por el gobierno de turno, ¿no? Hasta el punto que amenazaba la existencia de Chile. Chile se defendió y tenía todo el derecho y el deber de hacerlo, ¿no? Por ahí hay un autor que dice que la democracia, ¿no? Es el derecho, digamos, a gobernar, pero más que eso es el derecho a ser bien gobernado, el derecho a exigir ser bien gobernado y eventualmente el derecho a darse un buen gobierno, ¿no? Porque los países no pueden vivir sin un buen gobierno. Eso fue lo que pasó el 11 de septiembre de 1973. Y rescatar ese hecho, ¿no? Valorarlo, validarlo y presentarlo hacia el futuro es la condición sine qua non, a mi juicio, para evitar nuevos estallidos sociales, ¿no? Eh, en este sentido, yo quiero terminar, ¿no? Diciendo que la lucha por la historia es la madre de todas las batallas, ¿no? Nosotros necesitamos recuperar la historia de nuestro país, no dejarla, digamos, entregada a cualquier uso, ¿no? Es muy importante
recuperar la historia, recuperar la razón de por qué se produjo el 11 de septiembre de 1973 y que la primera condición para que no se repita es que haya un buen gobierno, ¿no? Eso lo hemos de dejar claro desde luego. Lo que causó el 11 de septiembre fue un mal gobierno, ¿no? Como lo reconocieron Eduardo Frei Montalva y Patricio Elwin Azócar en reiteradas oportunidades, ¿no? Ese es lo que puede volver a suceder entre nosotros. Ahora, si no prevenimos, yo creo que va a ser bien difícil que podamos salir al modo como salimos el año 73. No, no esperemos eso, ¿no? Tenemos que trabajar antes para evitar caer en esa situación, eh, y no solo ganando las elecciones, pues las elecciones las puede ganar uno u otro, sino haciendo presente y actuando en este sentido. Con el poder político no se juega, con el poder político debe gobernarse bien y esa es la primera obligación de todo gobernante que se tome definitivamente en serio. Bueno, lo dejo ahí por ahora, ¿no? Quiero insistir en la última frase, la guerra por la historia o la batalla por la historia es la madre de todas las batallas. Muchas gracias.